amigos televidentes. Hoy, como toda la semana, estamos aquí presentes para llevarle a ustedes su programa Orientación Tributaria, un programa donde trataremos temas de interés, todo relacionado con los impuestos, tasas, alícuotas, contribuciones que se pagan a la sociedad dominicana. Un día como hoy también nosotros queremos decir que comenzamos un programa donde trataremos temas apolíticos, simplemente temas técnicos solamente, y contamos siempre con especialistas para llevarlo a cabalidad, como es el caso de diferentes renglones en la República Dominicana. En el día de hoy contamos con dos grandes especialistas, son el licenciado Omar Hernández, quien es economista y catedrático, y de igual manera con el ingeniero químico y abogado litigante, ingeniero Braulio Jiménez, donde trataremos los temas de interés nacional, como son la incidencia en los impuestos en la República Dominicana y también la participación del Estado en las recaudaciones y la ley impositiva, decreto y demás funciones y normas que influyen en ella. Así que esperamos que ustedes sea un tema de gran interés y nos vamos a una pausa y regresamos. Licenciado Omar Hernández, como decía ahorita, es un especialista, un economista catedrático, el cual tenemos en el día de hoy, que nos va a tratar el tema, la incidencia de los impuestos en la República Dominicana. Buenas tardes, Omar. Buenas tardes, hermano. ¿Cómo estamos? Estamos bien. Me alegro, me alegro. Acuérdense siempre de usar la mascarilla en estas situaciones de pandemia. Sí, Eso nunca se puede olvidar. Gracias. Muy buenas a todos los televidentes que están ahora mismo viendo el programa, en tu primera edición del programa. Gracias. Felicidades. Gracias. Es tu primer hijo en televisión. Así es. Me alegro mucho. Y como es normal, nosotros hablaríamos sobre la parte económica del área de lo que serían los impuestos. Pero tendríamos, como este es el primer programa, tenemos que hablar sobre lo que es el origen de los impuestos, ¿cierto? Claro. Entonces, los impuestos han existido desde que se inició el esquema de Estado en el mundo. Y nosotros tenemos visualizaciones de impuestos desde la época de la Roma antigua, del Imperio Romano, donde se solicitaba a las personas el pago de un tributo para una obra en específica. Se necesitaba hacer algo y se le solicitaba a las personas hacer el pago para hacer esas obras. Y también se cobraba por transitar hacia una ciudad, entrar a una ciudad o cruzar un puente. Y los señorial también se pagaban. Los señorial también se pagaba. Entonces también encontramos datos de lo que serían los impuestos desde la China antigua. Muy pocas personas conocen que Confucio era un administrador de la Casa de Impuestos de China. Y él siempre dijo que cuando los impuestos eran cobrados de una forma justa, las personas le iban a desear pagarlo de forma justa. Claro. Lo único que no puede hacerse es cobrarse de forma indiscriminada, según las palabras del mismo Confucio. Y según muchos especialistas también estiman que el descubrimiento de América fue fruto de evasión de impuestos. Sí, allá vamos. En la Grecia antigua también se establecieron los impuestos y el Estado lo hacía para beneficiar a las personas pobres. Era como una forma de redistribución de lo que era la riqueza establecida en esa sociedad. Algo muy parecido a lo que al final se buscó con el esquema de impuestos en las sociedades modernas. Claro. Luego vino la Edad Antigua, donde tenemos un proceso de cambios, y la Edad Media ya las cosas pasan a ser un poquito más de fuerza, debido a que los señores feudales solicitaban de forma obligatoria el pago de un tributo. Pero ya para lo que era la época más moderna, ya en el finales del siglo XIX, en Inglaterra es que se establece lo que es el pago del tributo, del impuesto, y ya el Estado para utilizarlo para el bien común. Pero también en Inglaterra, como tú sabes, ese tributo tuvo diferentes modalidades. Claro. Porque se fueron cobrando a las ciudades más cercanas, a las ciudades más lejanas, a los que iban también, señorial, por usar su moneda, en cuanto a impuestos a los cueros, que es lo más que se usaba, a la piel y a todo ese tipo de... A los terrenos, a las casas. Hubo diferentes formas de captación de impuestos.
y eso se le llamaba la base del impuesto, Claro que que lo sí. que he conocido hoy como la base Claro de que los sí. impuestos. Pero ya para el siglo XX en Estados Unidos se comienza a trabajar el modelo de recaudación de impuestos con un plan de trabajo para la sociedad. Claro. O sea, ya nos estamos pareciendo otra vez a lo que era establecido por la Grecia antigua, No. que era una forma de redistribución del ingreso. Ahí sí ya podemos hablar en términos económicos de el proceso de recaudación de impuestos como parte de redistribución del ingreso para toda la población. Y en el aspecto más o menos ya diciendo de una América Latina y todo lo que es el Caribe y República Dominicana, ¿cómo tú vas a poder dar ese tema, tú que tienes bastante experiencia? Primero como catedrático y segundo que eres un economista de bastante experiencia en lo que es República Dominicana. Bueno, como todo el mundo sabe, en América Latina los primeros formas de impuestos establecidos fueron las aduanas, Claro. y el cobro de peaje por tránsito, tanto en todas estas islas del Caribe, porque nosotros éramos el centro de la comercialización colonial. Claro. Pero ya más recientemente, en el siglo XX, la República Dominicana se basó mucho su economía al inicio en lo que eran las recaudaciones por aduanas. Si usted se acuerda, una de las situaciones graves que tuvimos cuando vino la invasión de los Estados Unidos en el 1916, la primera, y es que ellos toman el control de la aduana. Claro. Y era porque ellos tomaron el control de la aduana para poder sacar los recursos para el pago de la deuda de República Dominicana con Estados Unidos. Que hasta no hace mucho, tú te recuerdas que aduana funcionaba en el sexto piso de impuestos internos y va a funcionar el impuesto interno completo. Exacto. Entonces, consecuentemente, también el proceso de planificación económica, del manejo de los recursos económicos, del manejo de las necesidades de las sociedades, ha llevado a los países a tener leyes estructuradas de inversión pública. Pero dentro de las leyes de inversión pública está de dónde ellos sacan los recursos para hacer esa inversión pública. Claro. Y esos son los impuestos. Entonces, con los impuestos es que los estados, desde los inicios, por eso hablamos desde el inicio de la época de la Roma antigua, han buscado estos recursos para poder solventar todo lo que ellos hacen. Pero hay algo muy importante, Omar, y esa parte desde que de los pasillos de la universidad siempre se decían en esos corrillos, de que existía aquí algo, que aquí hay impuestos, hay tasa y hay alícuota, tanto administrativo como por ley. Exacto. Y hay impuestos que son transitorios y en el pasar de los tiempos se convierten, como dicen los abogados, en que la norma hace ley, pero que la costumbre hace la norma. Exacto. Sí. Entonces, hoy día en el país hay muchos impuestos que son transitorios, que no están amparados a ley, sino simplemente para cubrir un hueco. Entonces, tú que tienes experiencia bastante sobre ese tema, ¿qué tú puedes decir al respecto? Lo importante es que debemos decirle a los públicos que nos están viendo, ya que este es el primer programa y estamos dando un esbozo general de lo Claro que que todo sí. sería esto, que hay diferentes formas de impuestos. Están, el término impuesto de forma directa está establecido a lo que son las ganancias y a los beneficios, pero también están las tasas, que son a los servicios prestados por el Estado. Siempre todo está establecido a algo que te ofrece el Estado, lo cual tú debes darle una redistribución al mismo. Claro. Entonces, también acuérdense que nosotros tenemos dentro de todas esas subdivisiones, tenemos los famosos impuestos transitorios, que son los que se colocan por un momento determinado, que tienen un inicio establecido y un fin establecido. Exacto. Pero también para lo que son destinados también está claramente establecido. Claro. Están también lo que son los impuestos a las transferencias de bienes industrializados, que son los famosos impuestos al consumo. Están también los famosos impuestos relacionados con aduanas, que tendremos más adelante conversaciones sobre eso. Claro que sí. También tenemos lo que son los impuestos relacionados a las tasas, como ya le dije, que son los servicios que el Estado establece y que deben ser pagados. Pero también tenemos algo muy importante, y es que los impuestos se dividen como en dos grandes bloques, que son los impuestos directos y los impuestos indirectos. Mucha gente le fascina decir esto, porque los dos grandes bloques te establecen el impuesto directo, que es el que tú pagas de forma instantánea cuando tú recibes un servicio, como los establecidos cuando tú haces las ganancias, por las ganancias. Tú tienes que pagar de forma establecida de inmediato. Y se nota el cargo
que tú haces, porque en República Dominicana, si mal no me acuerdo, anda por un 15% en los niveles más bajos, y así va subiendo 5% dependiendo los escalafones de ingresos de cada persona. Esa modalidad de impuesto directo e indirecto, que aquí muchas veces hay técnicos que uno les pregunta y dicen, pero ¿cómo indirecto e indirecto? Pero se pagan, y yo, claro que sí. Ahora ven, ese escalafón, ¿en qué incide en la economía dominicana, tú como especialista en aspectos económicos? Te voy a dar un dato. Desde el inicio de los estados, los impuestos es la forma más efectiva de recaudación de recursos para la satisfacción de las necesidades del Estado. Inclusive hoy, todos los estados del mundo se basan en su captación de impuestos, donde todos los recursos, casi todos los recursos que ellos adquieren de la economía es debido a los impuestos, por uno o por otro, sea el directo o sea el indirecto. Y da la casualidad que mientras más desarrollado es la nación, se está yendo más directamente hacia lo que son los indirectos, que son los del consumo. Entonces, en República Dominicana, el ingreso al consumo fue establecido por primera vez en el año 1983. ¿Te acuerdas de esa época sombría? De la época perdida. Sí, la década perdida del año 1983, cuando el Fondo Monetario Internacional, en sus acuerdos de stand-by, puso una cláusula donde el Estado Dominicano tenía que establecer un nuevo impuesto a la sociedad. El ingreso a la transferencia de bienes industrializados, famoso ITEBI, sin la S. Sí, sin la S. Sin la S al inicio. Entonces, eso provocó un gran descontento en la población. El problema es que la población siempre ve el impuesto como algo malo. Claro. Aquí vamos a ver que en este programa vamos a tratar de ayudar a las personas a ver que los impuestos utilizados de forma correcta no son malos, al contrario, benefician a la sociedad. Porque veíamos que desde la etapa de los griegos siempre se ha buscado que los ingresos sean para el bien al final de la sociedad. Claro, y tal como tú planteas, Estados Unidos siempre mantuvo de que la educación tributaria estuviera de inicio en cada una de las escuelas. Cierto. ¿Tú estás de acuerdo como catedrático y como nuestro primer programa para que vaya a la sociedad y tengan también un gran saber? ¿Tú estás de acuerdo de que los impuestos se establezcan como una materia a nivel escolar en sus diferentes modalidades? Debería establecerse no solo como una materia, sino como una parte de una gran materia que nos ayude a manejar lo que sería la sociedad misma. Y ahí estaría introducido el fenómeno de los impuestos y que las personas comiencen a ver los impuestos no como algo malo, les repito, porque el origen, la creación de un impuesto en su subyacente realidad es ser beneficioso para los mismos, lograr la redistribución de los ingresos y mejorar las condiciones de vida de las mismas sociedades. El ejemplo está en que si no se recaudan los recursos necesarios por parte del Estado, el Estado no puede generar una gran cantidad de servicios, los cuales hoy son necesidad para todos nosotros. Seguridad ciudadana, salud pública, seguridad social, el área de educación, salud, todo eso es cubierto directamente por los recursos que tiene el Estado. ¿Y el Estado de dónde saca sus recursos? De nosotros mismos, que somos parte del Estado y son de los impuestos. Hay algo que es muy importante recalcar, Omar. En República Dominicana se han dado varios fenómenos. Un fenómeno de eso que se dio fue que en el país hubieron ventas que se hicieron que pasaron, que se vieron como si fueran impuestos. Por ejemplo, cuando se negoció la empresa codetera Verizon, que pasó a Claro, cambió como 3 nombres, vino aquí la PDVSA, que compró aparte la Refinería Dominicana de Petróleo, y se hicieron también llegó aquí la Barrigor. Esos pagos de impuestos, que son tasas, se hicieron pasar como que hubo una gran recaudación. ¿Qué tú tienes que decir al respecto sobre eso? Ajá. Pero es que parte del trabajo del Estado es precisamente establecer el marco regulatorio de todo ese tipo de negociaciones, y dentro de ese marco regulatorio están los pagos de los impuestos correspondientes. Claro está, si tú te acuerdas, cuando se hizo la venta de la refinería, la sociedad, que somos nosotros, la sociedad le solicitó al Estado Dominicano que con esos recursos le construyese la segunda línea del metro, la parte B de la línea 2 del metro. Y esos fueron los recursos utilizados durante ese periodo
para iniciar el proceso de construcción de la línea 2, la B2 de línea del metro de Santo Domingo. Es decir, ¿ves lo importante que es la recaudación de los impuestos? Entonces, ese impuesto directamente relacionado a las ventas de empresas generó una gran cantidad de recursos para que el Estado pudiese hacer eso. Claro está, solo estamos hablando sobre la situación real que llevó y conllevó a ese proceso. Hay algo muy importante, Omar, y es de que podemos decir nosotros que los impuestos son algo que es la contribución, es la columna vertebral de la economía. Y tú sabes que en cuanto a eso, el ingeniero Braulio, como un gran litigante, una persona conocedora de la materia, nosotros queremos abordar ese tema. Braulio, bienvenido a nuestro programa y buenas tardes, ya que estamos conversando aquí con Omar, y usted como un gran litigante, usted tiene mucho conocimiento. Las contribuciones del Estado frente al ciudadano de los impuestos recaudados, pues, ¿qué beneficio el Estado hoy día le ha dado al ciudadano con lo que ha recaudado? Sí, muchas gracias, licenciado Santiago García, ya que me da la oportunidad en este programa, hoy domingo. Mira, los impuestos que recauda el Estado lo usa generalmente para reinvertirlo en la población. Todos los estados utilizan las recaudaciones para ellos programar su presupuesto, para luego redistribuirlo entre todas las instituciones que sirven de sostén a la estabilidad del pueblo dominicano, en este caso de nuestra sociedad. Si podemos ver, la República Dominicana ha experimentado un gran crecimiento desde ya hace muchos años. Crecimiento que según cifras del Banco Central está por encima de lo estimado por las instituciones recaudadoras, ronda entre un 6 y un 7%, que eso se ha venido manteniendo de forma sostenida durante muchos años. Y paulatinamente, de por sí. Perfecto, perfecto. ¿Qué sucede? Si tú te das cuenta, el Estado Dominicano, cada año que pasa, el presupuesto nacional cada vez es mayor. Esto significa que hay más asignaciones a las instituciones. Con esas asignaciones, las instituciones podrán resolver una mayor cantidad de problemas que el pueblo dominicano ha venido exigiendo por muchos años de que se vayan resolviendo. Eso experimenta el crecimiento que ha tenido la sociedad dominicana. El turismo creció, o vino creciendo durante muchos años, las empresas crecieron, la empleomanía creció, la clase media aumentó. Obviamente, al aumentar la clase media, disminuyó la pobreza. Eso significa una mejoría sustancial en la forma de vida del pueblo dominicano. Por eso el Estado ha podido exhibir un gran crecimiento en los últimos años. Como que tú siempre has estado de forma permanente litigando en los tribunales y haciendo lo que hacer tributario. Tú has podido ver hoy día que las entidades recaudadoras de la República Dominicana, no solo la DGI, sino los ayuntamientos y las diferentes instituciones, que por ende hay más de 145 leyes en el país que son recaudadoras y algunos de 46 decretos que son recaudadores, y el Código Tributario, el 1192, que diga de paso, con sus modificaciones y sus leyes que lo modifican y lo sustentan. ¿Qué tú puedes ver en cuanto al índice de desarrollo que ha tenido la principal recaudadora, la Dirección General de Impuestos Internos, en los últimos años? Bueno, hemos podido ver que todo lo que concierne a la maquinaria productiva nacional ha sido el gran sostén para el Estado poder sustentar su crecimiento. ¿Qué significa esto? Que las empresas han estado religiosamente pagando sus impuestos, lo que le ha permitido al Estado dominicano hacer lo que realmente ha hecho en los últimos años, reinvertirlo en el pueblo. Por eso tuve una serie de obras que se han venido realizando
tales como escuelas, carreteras, hospitales. Obviamente todo eso se ha acompañado de una serie de empréstitos que acompañan la recaudación del Estado, y es lo que ha permitido que se realice todo ese tipo de actividad. En ese orden, tú que has recorrido casi el país, por muchos renglones, en asunto de charla, en asunto de andar en seminario y todo ese tipo de cosas, ¿qué tú puedes ver hoy día? ¿Cómo ciudadano siente de que el país ha contribuido en su desarrollo en el sistema recaudatorio y que eso mismo se le ha devuelto a ellos? Mira, realmente nosotros necesitamos un sistema educativo que nos permita concientizarnos de cómo los impuestos vuelven de nuevo a nuestro beneficio. Los impuestos que pagamos, cómo el Estado lo redistribuye para beneficio nuestro. El pueblo dominicano le falta un poco de conciencia en ese sentido, puesto que se puede ver que la mayoría del pueblo dominicano entiende que las inversiones que hace el Estado realmente no son de los impuestos, que no son de los impuestos que ellos pagan. Es por ello que debe haber un nivel de conciencia y de educación para que la ciudadanía entienda que cada vez que paga sus impuestos, eso va a las arcas del Estado, para el Estado dominicano devolverlos en beneficio al pueblo dominicano. Esos son los beneficios que el Estado utiliza para llevar todas las asistencias que utiliza en diferentes renglones hacia la sociedad. Esa sociedad a la que tú te refieres, Braulio, en muchísimos renglones, ese renglón es una sociedad de que esté en clase media, en clase baja, que los economistas, como Omar sabe, siempre decimos que aquí la clase uno muchas veces no sabe cómo distinguirla o sea, cómo establecerla, pero clase media, clase baja y el tipo de clase que existe. Entonces, vamos a una pausa y regresamos en breve. Amigos televidentes, estamos otra vez de vuelta con su programa Orientación Tributaria y conversando fuera de cámara, Omar y yo y Braulio, yo le preguntaba, Omar, ¿qué tú puedes decir de los estudios que tú has hecho de los impuestos como medio de desarrollo de la República Dominicana? Muy interesante, como dice la gente cuando va a uno de los programas de panel. Muy interesante tu pregunta. Déjame decirle que una de las cosas más importantes que tienen los impuestos es que son el mecanismo de recolección de recursos para impulsar el proceso de desarrollo de las naciones. Como le digo a mis estudiantes usualmente en las aulas, el proceso de desarrollo debe ser impulsado directamente por el Estado, que es el que da el empuje, es como el motor de arranque del proceso del desarrollo. Y está claramente establecido porque las mediciones del desarrollo se basamentan total y absolutamente en indicadores como salud, educación, bienestar ciudadano, seguridad ciudadana, el medio ambiente. Y si ustedes se dan cuenta, todo esto, quien lo controla es el Estado. Entonces, quien debe tener los recursos para poder generar el proceso de impulso es el Estado en el punto de vista inicial. Por ende, es quien necesita los recursos provenientes ¿de dónde? De los impuestos. Porque los impuestos es la gran parte del presupuesto nacional, exceptuando cuando se sobrepasa el presupuesto que hay que buscar en préstitos internacionales, pero a nivel local se basa en los impuestos. Inclusive, de esa gran parte de la recaudación que hace el Estado para su distribución, ¿quién la tiene? La DGI. Claro, la DGI, claro. La Dirección General de Impuestos Internos, que tiene más del 75% de las recaudaciones de impuestos de la sociedad dominicana. Pero hay una cosa más muy importante. Ahora, ¿cómo se distribuye? Ese es el punto. Sí. ¿Cómo se distribuye este nivel de ingresos? Y es la necesidad que tienen todos los estados de establecer una
política de distribución de los ingresos que recauda. Y como países pobres, para los países desarrollados es más fácil porque ya ellos tienen gran parte de sus problemas solucionados. Claro. Lo único que tienen que hacer es mantener el proceso de crecimiento. Para nosotros no es tan fácil. Para nosotros como países en vía de desarrollo es un poquito más complicado porque tiene que hacerse un correcto equilibrio de lo que se necesita lo que se necesita de forma perentoria ahora mismo. Un ejemplo, lo que estamos viviendo con la situación del COVID-19. Por eso la mascarilla acá, llamando al cuidado y a la concientización de las personas para que usen la mascarilla durante estén en las calles y que se mantengan en las casas. Pero el Estado es el garante de que nosotros podamos sobrevivir a esta situación. No es que nos ayude, es que es el garante. Pero para eso necesita los recursos, y los recursos vienen directamente de las recaudaciones de nosotros mismos, que somos los que generamos los recursos al final. Entonces, cuando el Estado en una sociedad comienza a encauzarse por el proceso de desarrollo cierto, ya el Estado comienza a relegar su función y colocar en primer plano al sector privado. Un ejemplo, el sector construcción. Hablando del sector construcción, tú sabes que es un sector muy normalizado y muy sensitivo a los impuestos. Claro. Y es uno de los sectores que ha tenido más desarrollo en las últimas décadas en la República Dominicana. Claro. Tanto así que se ha dicho que estamos sembrando varilla, estamos sembrando blog. Pero ok, es un sector que no se va a parar porque es un sector de los mejores que hay aquí en el país. Ahora bien, existe una gran condición y es la siguiente. Y para eso Braulio y Omar van a tener aquí que dilucidar esa parte. Braulio, tú como ingeniero químico, que solamente no es química, tú trabajaste en empresa ¿cómo te digo?, de implementación de construcción, como fue la CEME. Y Perfecto. ¿Qué tú puedes decir al respecto en ese desarrollo de construcción que Omar ahora mismo mencionó frente a lo que es la incidencia del impuesto en el sector construcción? Mira, el sector construcción es uno de los sectores más dinámicos que tiene la economía dominicana. Cuando el sector construcción está trabajando, el pueblo dominicano está en movimiento, porque es un sector que tiene una gran cantidad de empleados. Además de ello, mueve la economía nacional a nivel general. Se mueve la ferretería, se mueven los soldadores, se mueve el albañil, se mueve el electricista, se mueve el plomero. O sea, todos los renglones de la economía están funcionando cuando el sector construcción está en actividad. Más aún, el Estado también es garante de sostener ese sector, porque ese es un sector que hace un gran aporte a las recaudaciones que tiene el sector recaudador. De igual manera, como tú ya has mentado ese renglón ahí, Omar, la incidencia de ese sector, si se fuera a cuantificar, tú como aparte, como analista financiero de proyectos, de desarrollo, tanto agroindustriales, de construcción y de inversiones, ¿qué tú nos puedes decir a nosotros sobre eso? Directamente por el sector construcción. Óyeme, inclusive en el proceso de desarrollo de los países, para nosotros salir del estancamiento económico, nuestro querido John Maynard Keynes, el economista famoso durante el periodo de la Segunda Guerra, que sacó de la Gran Depresión, de economía de guerra, de la Gran Depresión de los años 30, perdón, que sacó de la crisis de la depresión de los años 30 a Estados Unidos. Él decía que si fuese necesario romper una calle para hacerla de nuevo en un momento de crisis económica, había que hacerlo. Eso te expresa la importancia que tiene el sector construcción en la redistribución de los recursos y de la riqueza dentro de la nación, porque te genera un proceso multiplicador del ingreso. Es decir, como bien lo dijeron, tú generas una construcción, te genera salarios para las personas, pero también genera una serie de empleos directamente relacionados a la construcción, como es directamente lo de la ferretería, lo de la distribución, etcétera. Pero también tienes una gran cantidad de empleos subrelacionados al sector, comida, transporte, todo esto relacionado al sector construcción,
que te lo impulsa. A niveles iniciales en República Dominicana vimos la famosa política del doctor Joaquín Balaguer de sembrar varillas y cemento durante su último gobierno del año 86 al 96, donde él impulsó, el Estado impulsó el proceso de construcción a gran masa. Inclusive se llegaron a demoler grandes espacios dentro de las mismas ciudades de Santo Domingo para hacer grandes obras. Pero hoy ya no se hace así. Ahora es el sector privado quien está en el proceso de la construcción. Y ahí vemos las grandes constructoras que tienen grandes proyectos y de grandes ciudades dentro de la misma ciudad de Santo Domingo. Y esto genera un alto proceso de crecimiento, lo que te genera un alto nivel de ingreso. Es decir, el sector construcción es uno de los principales pilares dentro del proceso de redistribución de la riqueza. Pero cuando hablamos de sector construcción, no hablamos de sector construcción per se, es que es uno de los sectores que más impuestos paga en el país y es uno de los más golpeado en el país. ¿Y por qué uno de los más golpeado en el país? El sector de construcción comienza a pagar impuestos del mismo momento en que comienza a acabar, del mismo momento comienza a hacer un contrato para comprar un solar, hasta el último momento comienza con la transferencia, y eso no es tan, dinámico, sino que muchas veces hay constructores que hasta han quebrado porque no tienen exactamente la dinámica de poder seguir, y eso es lo que siempre se dice, hay que ver de qué manera se normaliza esto. Dentro de esa normalización, Omar y Braulio, primeramente me voy a donde Braulio, ¿tú crees que debe ser modificada alguna norma o alguna ley que beneficie al sector? Porque esto es muy sensitivo en cuanto al pago de los impuestos se refiere, hablando de ese tema hoy como nuestro primer programa. Bueno, entiendo que sí. Entiendo que debe quitarse cierta burocracia que tiene el sector construcción, en tal sentido de que debe haber incentivo para el desarrollo del sector construcción, puesto que el sector construcción es, como ya hemos dicho, uno de los sectores que más dinamiza la economía nacional, pero al mismo tiempo, como tú terminas de decirlo, es uno de los sectores que más traba tiene al momento de implementarse un proyecto. Tan así que a veces por una pequeña litis hay proyectos que se paran. Lo que significa eso, pérdida para el inversionista, pérdida para un tercer interesado que quizás no tenga nada que ver con el proyecto. Por tanto, debe sincerizarse el Estado Dominicano con el sector construcción. Y es tan dinámico el sector construcción que las nuevas autoridades que van a instalarse a partir del 16 de este mes de agosto ya han dicho que van a comenzar a dinamizar la economía iniciando por el sector construcción. Y eso es importante, así como tú lo dices. Omar, ya que estás hablando de la incidencia y el impacto, ¿qué tú crees de muchas empresas, por ejemplo, la Bolsa de Valores de República Dominicana, el Banco Central, la Superintendencia de Banco, y hay muchas empresas que hoy en día llevan grande desarrollo económico al país, o sea, un gran desarrollo económico, y tienen un ángulo de desarrollo grande? ¿Qué tú puedes decir en cuanto al impacto que tienen ellas en el pago de los impuestos en la República Dominicana? Antes de que tú darte esa respuesta, es tan importante el sector construcción dentro de una economía que si tú quieres resaltar lo que es el proceso y crecimiento del turismo, tú lo primero que tienes que hacer es establecer una política de construcción nacional. Pues tú tienes que construir las vías, tienes que construir los espacios donde van a estar esos turistas. Si tú quieres establecer una economía basada en agricultura, tú tienes que usar la construcción para caminos vecinales, riego, presas. Si tú quieres establecer tu economía en base al área financiera, tienes que establecer unas bases estructurales. O sea, no importa cuál sector al final tú quieras impulsar, siempre vas a tener subyacentemente el sector construcción. Ahora, ¿qué sucede con los demás sectores? Los demás sectores también hacen un aporte correspondiente. Incluso en ese proceso de aporte al proceso de desarrollo está la necesidad de hacer nuevas construcciones. Y vamos a irnos por parte. El que menos uno piensa que puede tener relación con el sector construcción es el sector financiero. El sector financiero no tiene nada que ver. Claro que sí. Porque el sector financiero es que al final establece las posibilidades para que el sector construcción crezca.
pero también lo utiliza en un proceso de renovación de su propia plataforma. Claro. Es decir, como quiera, al final el sector construcción es muy necesario durante el proceso. Y si tú te das cuenta, todos los estados, todos, absolutamente, que han tenido un proceso de desarrollo franco y cierto, han tenido una principalía en el sector construcción. El señor John Maynard Keynes, como vuelvo y te repito, lo estableció claro. Si tú quieres acabar con el proceso de una crisis económica, tú tienes inmediatamente que tomar medidas antichoque y anticíclicas e inmediatamente aumentar el proceso de crecimiento de la demanda agregada, y por donde mismo se ataca es por el sector construcción. Ahora, en cuanto a lo que hablábamos de la bolsa de valores, de mercado de capitales, como tú lo sabes, diferentes modalidades de lo que viene siendo el sistema bancario, como tú comentabas, el sistema financiero nacional, es un sistema que incluso no cobra tasa, que no están aprobadas por ley. Cierto. Tasa por manejo de cuenta también te cobra, y por muchísimas otras cosas más, que no hay para qué mencionarla hoy, porque estamos hablando simplemente de dos temas, que van a ser otros temas que se van a tocar aquí en este programa. Y no creo que sea necesario, cuando yo trabajo en la banca. No. Eso. De igual manera, te quería decir a ti, Omar, lo siguiente, y a Braulio también. Y este tema me gustaría que lo abordaran. Braulio, ¿tú crees y tú piensas, tú como un hombre de chimenea, como tú me dices a mí siempre, que son tus empresas y que son tus grandes canales de distribución y tu grande fuerte para tú hacer tu análisis, ¿qué tú crees si a las empresas hoy día, como están cargadas de impuestos, tanto directo e indirecto como lo especificaba Omar, cuáles tú crees que deben tomárselo en cuenta y quitarle esa carga tributaria? Mira, el sistema industrial de la República Dominicana constituye una válvula de alivio para el sistema de pobreza que tiene el país. El sistema industrial de la República Dominicana es un sistema que genera bastantes empleos. Todas esas empresas son las que... Braulio, dentro de un momento nos vamos a unos cortes comerciales. Perfecto. Todas esas empresas son las que generan los empleos que requiere la República Dominicana. Pero aparte de generar los empleos, se encuentran en el camino con esa carga tributaria que en ocasiones paralizan el desarrollo de las empresas. Por lo tanto, creemos que el Estado Dominicano debe flexibilizar en cuanto al cobro de impuestos en las empresas para que éstas puedan desarrollar y ampliar más lo que es su espectro empleador en desarrollo de la República Dominicana. En ese renglón ahí, en el día de hoy no estamos hablando de cifra cuántica, sino que le estamos hablando simplemente de la incidencia de los impuestos en lo que es la República Dominicana. Y eso va a conllevar a un desarrollo totalmente equilibrado. En esa base impositiva que hoy en día se dice que la base está demasiada estrecha, que hay que ancharla más, otro dice que hay que estrecharla más porque está demasiada ancha, y siempre es un pleito de especialistas de uno y lo otro. Y aquí en el país lo que menos saben es lo que más hablan de impuestos, y digo eso con toda propiedad. Aquí el que menos sabe de impuestos es el que más habla, y siempre se le dice a la persona, mire, esto es así, así. Incluso uno asesorando se encuentra con personas que no saben dónde queda una tarjeta de pago de impuestos internos, ni tampoco del ayuntamiento, ni otra empresa que son recaudadoras. En ese renglón siempre hemos dicho que hay empresas que tienen un gran crecimiento, otras tienen un bajo crecimiento, que el Estado recaudó, que no, que se fue en superávit, que usó el dinero, que no lo usó. Entonces, dentro de eso siempre se ha establecido más, y Braulio y todos los organismos del Estado a nivel mundial, internacional y República Dominicana tienen una institución que es quien se encarga por vigilar por cada centavo que se recaude y se gaste al mayor nivel y con todo el respeto. ¿Qué tú puedes decir a nosotros, Braulio? ¿Qué papel juega la Cámara de Comercio en la Cámara de Comercio primero y después juega la Cámara de Cuentas en la República Dominicana? Para las empresas y para los entes que juegan el papel tributario en la República Dominicana. Bien. Tanto la Cámara de Comercio, que es el organismo que aglomera los comerciantes, como la Cámara de Cuentas, son entidades reguladoras que regulan el accionar de las empresas, y regulan
todo lo que es la organización. Sí, en esa regulación que tiene ahí, Omar, la Cámara de Cuentas últimamente, la República Dominicana siempre se ha criticado porque no ha dado un papel para fiscalizar al Estado, para ver en qué se gasta el dinero, para ver en qué se usa el dinero, para ver cómo se usa el dinero. ¿Qué tú puedes decir respecto a ese tema? El problema es que lamentablemente, como parte de un sistema económico, no solo imperante en República Dominicana, sino es muy normal en países como los nuestros, donde muchas veces la institucionalidad de las empresas y las instituciones reguladoras del funcionamiento del Estado están subyugadas al mismo Estado, porque lamentablemente no tienen un presupuesto autónomo, sino que dependen del Estado mismo. Exacto. Entonces, esto le genera a ellos una situación de no poderse encauzar de forma adecuada como la ley lo establecería. Ese es principalmente el problema que tenemos. Y repito, no solo en República Dominicana, es un problema en todos los países parecidos a nosotros. Amigos televidentes, nos vamos a una próxima pausa y regresamos en breve. Amigos televidentes, estamos de vuelta otra vez aquí en su programa Orientación Tributaria y como decíamos al principio, aquí tenemos ahora los dos invitados. Omar, en tu expresión ahorita que tú decías que los impuestos son... no son malos. ¿Y por qué no son malos, Omar? Porque los impuestos nos ayudan a tener los recursos necesarios para el proceso de desarrollo. Todas las necesidades que nosotros tenemos se cubren debido a los mismos impuestos que se cobran por nosotros mismos. Nuestros trabajos hacen que los impuestos lleguen al Estado y el Estado puede retribuirlo. Ahora, ¿dónde falla la cosa? Es cuando el Estado no tiene una forma correcta de esa redistribución. Pero en Estados Unidos, como los demás países desarrollados, los impuestos son utilizados en las mismas sociedades y son totalmente estrictos. Inclusive se dice que en Estados Unidos tú solo tienes dos cosas seguras: la muerte y que te cobren los impuestos. O sea que, lamentablemente, si nosotros queremos una economía con un proceso de desarrollo real y un proceso de desarrollo cierto, necesitamos los impuestos. Ahora bien, también como ciudadanos necesitamos conocer qué se están haciendo con esos impuestos y exigirle al Estado, que al final el Estado somos todos, claro, exigirle al Estado cuentas por nuestros ingresos y que nos hagan lo que nosotros realmente necesitamos. Ahora, dímelo en el plano de República Dominicana. El metro. O sea, acuérdate que te dije ahorita en uno de los segmentos que cuando se hizo la venta de la refinería, la sociedad dominicana solicitó, ok, con eso tú puedes hacernos el metro. Y con eso se hizo. Pero también esa misma tesitura. Braulio, ¿tú qué me dices a mí de que hay que ampliar la base impositiva? Y que tú que la base está bien. Explícame eso. Mira, yo soy partícipe de que el Estado dominicano debe reducir varios impuestos. ¿Por qué? Porque eso puede dinamizar la economía, puede aumentar el consumo, puede incrementar la recaudación y todo eso va en desarrollo de lo que es todo el engranaje recaudador del pueblo dominicano. En la medida que tú pagas menos, entonces eso hace que el producto baje de precio. Entonces, a medida que el producto baja de precio, hay más consumo. Hay más consumo y quien lo genera, entonces se siente mayor motivado a pagar sus impuestos. Entonces, ¿usted está de acuerdo de que a los productos agrícolas se les quite? De hecho, los productos agrícolas, la mayoría no pagan. ¿Y si tienen impuestos transitorios? Perfecto. Sí. La mayoría no pagan y eso contribuye a que generalmente la producción agrícola es una de los pilares de la República Dominicana. Es tan así que el pueblo dominicano produce posiblemente más del 80% de lo que consume, porque el pueblo dominicano es un pueblo dinámico en su producción agrícola. Obviamente, en los últimos años, al principio la producción agrícola era el sostén de la economía dominicana, luego fue cambiando por el turismo. Ahora, al caer el turismo, hay que tratar de restablecerlo, pero no se puede descuidar la economía agrícola, porque es una economía que sostiene al pueblo dominicano
Están así que mira cómo ha pasado con otros pueblos, especialmente Venezuela, que es un pueblo que tuvo que emigrar porque no tenía comida. El pueblo dominicano es un pueblo que produce su comida. Eso es verdad. En ese renglón, Omar, quería preguntarte, ¿tú estás de acuerdo de que a la gasolina se le quita el ITEVI? No solo el ITEVI, sino que ellos tienen un impuesto selectivo al consumo, es decir, un impuesto por encima de, acuérdate que es, si mal no me acuerdo, es un 13%. Y es muy interesante este caso de este impuesto sobre la gasolina, porque está colocado en casi todos los países de América Latina. Y no solo eso, es una forma en que los estados tienen de recolectar nuevos recursos. Y han ayudado bastante durante el periodo de la pandemia, los recursos tomados directamente desde el consumo, el impuesto selectivo a la gasolina. Es increíble cómo ha ayudado en ese momento a la pandemia ese impuesto. Ahora, ¿qué sucede con él? En una sociedad normal, sin una situación de emergencia como la que tenemos, ese impuesto implica un aumento de los costos de producción. Y ahí es donde tenemos el proceso de disminución del proceso de producción y por ende una disminución en el proceso de la riqueza. Estamos viendo cómo en determinado momento un impuesto puede ayudarte y en determinado momento no. Estoy de acuerdo con nuestro compañero y colega acá, donde el área agrícola ha sido bastante, ha tenido bastante proceso de crecimiento. En una situación de emergencia como la que tenemos actualmente, el sector agrícola ha sido el primordial. El salvador de este proceso. Estamos hablando de que gracias a que la República Dominicana produce poco más del 80% de lo que consume a nivel agrícola, es que podemos tener una situación de menos pobreza que el resto de los países de la región. O sea, y es increíble cómo nosotros hemos salido a flote gracias a la agricultura. Entonces, necesitamos que cada vez más el Estado vea al sector agrícola como un apalancador de nuestro proceso de desarrollo también. Entonces, está excelentemente bien fundamentado el proceso de crecimiento del sector agrícola, porque lamentablemente, al final, ¿qué es lo que nos quedó con la pandemia? Que no importa los recursos que tú tengas, no importa los millones que tú tengas en el banco, lo que importa es que tú tengas por qué comer y con qué moverte. Por eso dijo el presidente del Banco Santander, que murió, que la hija dijo, papi, lo único que pedía era el aire, y el aire era gratis, y no lo pudo tener. Entonces, lo que dice Braulio, y lo que tú has dicho, Omar, también tiene una gran ventaja, y es que el desarrollo agrícola dominicano es el que lleva una gran ventaja. Ahora, ese desarrollo agrícola, hay productos de esos que fueron grabados, y incluso ese gravamen ha afectado a mucha canasta, porque muchos economistas, como Omar lo sabe, y tú, Braulio, como lo sabes, como especialista, creen que una sola canasta. No. O sea, con economistas nos referimos a distintas canastas familiares que hay, porque las canastas familiares se dividen por ingreso de la persona. Hay canastas familiares que son de 70,000, canastas familiares que son de 25,000, canastas familiares que son de 10,000. Y por ahí podemos decir que una canasta familiar es mucho más productiva mucho más productiva y mucho más grande que otra. Amigos televidentes, ya el programa ha llegado a su final. Nosotros le damos las gracias por haber estado con nosotros, y de igual manera también los invitamos a que la próxima semana estén con nosotros el próximo domingo de 5 a 6 de la tarde en su programa Orientación Tributaria, donde traeremos temas de interés, y donde los temas que nosotros tocamos aquí son temas técnicos, apolíticos y totalmente temas domésticos. Así que tengan todo un buen fin de semana.